As paredes da Casa da Cultura de Chantada amosan estes días as pinceladas fotográficas de intres, sensacións, sabores e recunchos da Ribeira Sacra coa ollada de Ester Laudo. Trátase dunha escolma en gran formato da viaxe xeográfica e interior desta catalá que chegou a estas terras e ficou impactada pola beleza visible e a máis agochada. O venres inaugurábase esta mostra nun emotivo acto que culminaba unha parte desta viaxe de 6 viaxes por camiños cruzados e paralelos, que é a metáfora deste amplo e profundo traballo da xornalista gráfica, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Porque los que nos vamos quedamos descuartizados, quedamos cortados en la mitad, porque somos de aquí y no podemos dejar de ser de aquí, y somos de allá porque tenemos que ser de allá. Entonces, nuestra alma está partida. Podries. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre, un altre país fora casa teva, i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosques per denya. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. La historia empezó de una manera como... Vine con unas amigas a pasar 3 días y un día bajando en lancha por el Miño tuve la sensación de que yo antes había estado aquí, una sensación que nunca había sentido. Y yo supongo que cuando tienes esta sensación de un sitio que sabes que no has estado, pero tienes la sensación, tienes como una necesidad de volver. Hice mis etapas y septiembre fue la primera etapa. Y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Los primeros viajes eran muy difíciles porque yo no sabía qué estaba haciendo aquí. O sea, vine a hacer paisajes, aquello que dices, bueno, es que aquí es facilísimo hacer fotos bonitas. Pero yo sentía o tenía la sensación de que yo no estaba aquí para hacer estas fotos, pero tampoco sabía por qué estaba aquí. Pero bueno, me dediqué a estar. Ya que vine 15 días, digo, pues voy a estar aquí. Y empecé a conocer a gente y empecé a conocer a emigrantes que habían dejado su tierra y se habían ido a trabajar, muchos a la mía, que es Cataluña, y me contaban cómo se sintieron entonces y cómo se sentían ahora cuando volvían, ¿no? Que no se acababan de integrar, o sea que entonces era como un desarraigo. Es un secreto entre los dos, porque le diste remado al desarraigo de mi corazón. Vas escuchando a ellos, a la gente que no se fue, pero que se fueron los suyos, sobre todo mujeres que se quedaron al cargo de los hijos de la gente que se iba. Y entonces sigues despistado igual a nivel de cómo reflejas esto a nivel gráfico. O yo dudé muchas veces de poder llegar aquí, ¿eh? Pero aquello que dices, bueno, voy a intentarlo. Y entonces un día llegué a este camino y entendí un poco de qué iba la historia. Y entendí que la historia iba de caminos que van, de caminos que vuelven, de caminos que no vuelven, de caminos encontrados, de
de Caminos Soñados. Por tu decencia de Vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Es fundamental el día que por casualidad encuentro a Eudosia y la encuentro recogiendo castañas, ¿no? Paro, le pregunto si me puedo acercar y me dice que sí. Y estuve toda la mañana con ella y me cuenta su vida, pero de una manera, una vida que desde fuera pensamos que es dramática. Se quedó sin padre a los 9 años, 3 hermanos pequeños, la madre muy triste, y a los 9 años cuidaba del campo, de los animales, de los hermanos y de todo. 9 años, ¿eh? Luego también ella sufrió el que sus hijos se fueron, algunos, a trabajar fuera, y ella con 83 años sigue trabajando 12 horas diarias. Me di cuenta que las mujeres de aquí son fuertes, han aguantado las tierras de aquí, han aguantado, supongo, las familias de fuera cuando volvían, y se han quedado con los nietos mientras los padres intentaban situarse. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. El paisaje de la Ribeira, yo es que lo aconsejo porque es que es una maravilla, pero también los paisajes están habitados por personas y lo importante es saber quién los habita, qué les ha pasado, cómo viven, cómo son, cómo están, cómo se sienten. El efecto espejo, que es una cosa que cuando el río está absolutamente quieto, no sabes dónde estás, si estás o en el cielo o en la tierra, pero estás aquí. Y un poco el efecto espejo también es un poco como la mirada interior, ¿no? Y es a la que te pasas 2 horas sin prisas, sentado delante de este río, y puedes pensar y puedes meditar, y luego ya ni piensas ni meditas, simplemente estás integrada en el paisaje, eres una parte de este paisaje. Esto es lo que ha sido un trabajo tan emocional. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Y yo les decía, pero qué belleza esto. Y decían, nosotros ya no la vemos. Y a mí aquello me impresionaba muchísimo porque cuando el trabajo es tan duro y la vida tan solitaria y a veces tan monótona, dejas de ver lo bello. Entonces yo les dije, bueno, yo lo voy a fotografiar, y las flores que ellos a veces no ven, pero que la vez anterior que vine fui persona por persona, aldea por aldea, a regalarles el libro. Por todo y a pesar de todo.